Hoy vengo a contarte mi experiencia con la endometriosis, cómo ha transformado mi vida en estos 9 años. La endometriosis tambaleó mi vida por completo. Quiero contarte y explicarte cómo me sentí en aquel entonces, cómo han sido estos 9 años y cómo me siento a día de hoy. Así que si tienes endometriosis, te animo a ver el episodio hasta el final. Si conoces a alguna mujer con endometriosis, reenvíale este episodio, estoy segura que le va a poder ayudar. Así que vamos con mi historia. He sentido en estas últimas semanas, quizás meses, que llegaba el momento de hablar sobre esto y darle voz a la endometriosis. Perdona si estoy un poco nerviosa, pero no es sencillo para mí. Aunque tengo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Porque creo que es importante por dos cosas. En primer lugar, para mí, como mujer con endometriosis y 8 o 9 años después de que me la diagnosticaran, hablar, reflexionar sobre cómo ha sido ese proceso creo que me va a venir súper bien. Y en segundo lugar, yo creo que es importante para todas aquellas mujeres que puedan estar viendo esto. Si tú tienes endometriosis, ojalá te sientas abrazada con este vídeo, poder explicar mi testimonio y que tú lo escuches si estás recién diagnosticada o si tienes mucho miedo sobre lo que te acaban de decir que tienes. Espero de corazón que te pueda ayudar. Quiero explicarte aquí cómo la endometriosis transformó mi vida, para bien, pero esto lo puedo ver con años de perspectiva. Esto puedo hablarlo hoy, 9 años después, cuando he transitado por muchas cosas. En este vídeo no sé lo que va a durar, pero es imposible poder explicarte todo lo que yo he vivido en esos años, pero lo que quiero es acercarte un poco a mi historia y ojalá que a través de mi historia puedas encontrar por algún lugar algo de luz y que te pueda ayudar. Voy a dividir este vídeo como en 3 fases. La primera fase me gustaría explicar un poco en qué estaba, cómo vivía, cómo me sentía cuando me diagnosticaron la enfermedad por allá en 2017. En la segunda parte del vídeo quiero explicarte cómo he vivido, un poco resumido, en qué se ha transformado mi vida, en qué aspectos se han transformado gracias a la endometriosis y cómo lo he vivido, ¿no? Y en tercer lugar, me gustaría explicarte cuál es mi experiencia a día de hoy. Mi enfermedad a día de hoy, en la última revisión, pues ha empeorado. Quiero también explicarte cómo vivo yo hoy una revisión y que me digan que está peor, con todo eso, con todo lo que conlleva, ¿no? Como miedos, preocupaciones. Así que van a ser estas 3 fases. Cuando me enteré, cómo han sido estos 9 años, en qué me ha transformado y cuál es mi situación a día de hoy con respecto a la endometriosis. Así que vamos a empezar. ¿Cómo me enteré que tenía endometriosis? Pues yo me enteré que tenía endometriosis con 35 años. Con 35 años, quiero ponerte en contexto, durante toda mi vida yo pensé que iba a ser mamá a los 35 años. Y a los 35 años me diagnostican endometriosis, donde me dicen que estadísticamente es probable que lo tenga más difícil para ser madre, y justo lo acababa de dejar con una pareja, ¿no? Entonces puedes imaginarte que empezó a moverse ahí. Pero quiero explicarte un poco el contexto de cómo estaba viviendo yo. Por aquel entonces estaba trabajando en una empresa donde me sentía muy estresada, me sentía fuera de lugar, me sentía que lo que estaba haciendo había un conflicto de valores para mí muy grande. No me sentía bien y llevaba años no sintiéndome bien, pero como era el trabajo que representa, que tenía que tener según lo que había estudiado, es como que no me planteaba que eso pudiera elegir no hacerlo, ¿no? Es como tienes que aguantar y ya está. Pero te explico esto porque sí sentía que llevaba años muy estresada. Me sentía muy mal, estresada, por dentro fatal, emocionalmente no me sentía bien.
Y todo empezó cuando empecé a tener unos dolores de menstruación muy fuertes. Yo pude identificar que había algo que no era normal porque empecé a tener unas reglas muy dolorosas, pero una cosa muy exagerada. Recuerdo, el primer recuerdo que tengo de sufrir esto fue, bueno, en uno de los pisos donde yo vivía sola por aquel entonces. Tenía a mi pareja, pero ya te digo que tampoco estábamos bien, discutíamos, lo íbamos dejando, o sea, a nivel profesional no me sentía bien, a nivel de pareja tampoco, y recuerdo estar sola en casa y empezar a tener unos dolores que pensaba que me iba a desmayar. Recuerdo que llamé a mi madre y le dije: mamá, no me encuentro bien, no sé qué me pasa, pero siento que me puedo desmayar y estoy aquí sola, ¿no? Pues si podía venir a estar conmigo. Y así lo hizo, ¿no? Pero empezaba a tener unas reglas tan dolorosas que digo yo, aquí algo está pasando. También recuerdo otro mes, fueron unos meses, no sé, te diría 3, 4 meses, otro mes que venía de viaje, de estar en casa de mi hermano en Navarra, y venía hacia Barcelona, donde vivo, y empezar con un dolor que, o sea, no me podía aguantar. Y en uno de los descansos, una de las paradas que hicimos, yo me sentía que cojeaba y todo, o sea, digo, pero ahora que tengo ciática también, era como que el dolor de regla me afectaba a la pierna y no podía caminar. Te lo digo porque tenía como varios síntomas y los dolores eran como un poco distintos. Y también recuerdo otra ocasión en el trabajo, que estaba haciendo un trabajo con una compañera y le dije: discúlpame, pero tengo que ir al baño, tengo mucho dolor. Y me fui al baño y me quedé minutos, no sé, perdí la noción del tiempo, pero empecé, si me presionaba, me aliviaba algo, ¿no? Pero o si me sentaba en el baño como si fuera a hacer pis, también es como que me aliviaba, ¿no? Pero no podía estar normal sentada en mi trabajo. Tenía que irme y hacer estas posturas, movimientos para aliviarme un poco. Y me dije a mí misma, esto no es normal, ¿no? Y entonces fui al ginecólogo. Allí, pues, bueno, tras varias pruebas, visitas, me dijeron que tenía endometriosis, que tenía endometriomas, que me habían visto endometriomas, pero que ya me avisaría mi ginecólogo, y me dieron cita como para 8 o 9 meses. Entonces, hablándolo, recuerdo, con una compañera de trabajo, me dijo: ¿por qué no vas por lo privado, no? Y empecé a investigar, y aquí en Barcelona tenemos al doctor Carmona, que es especialista en endometriosis, y para allá que me fui, ¿no? Cuando me vio el doctor Carmona, pues con una prueba especial que te hacen, me dijo que tenía 8 endometriomas, 4 endometriomas en el ovario derecho y 4 más en el ovario izquierdo, y también tenía otro endometrioma en el intestino hacia la parte del recto. Entonces, claro, yo me quedé un poco a cuadros, que ahí él me explicó muy bien qué es la endometriosis. Te animo a que, si no sabes muy bien lo que es la endometriosis, por ejemplo, él ha escrito un libro que habla exactamente de lo que es. Si estás aquí es porque tú sabes un poco qué es la endometriosis, que es una enfermedad ginecológica donde se te hacen tumores benignos en ovarios, puede estar en intestino, vejiga y en más lugares, pero te animo a, por ejemplo, lo dejaré por aquí, el libro del doctor Carmona, que es ginecólogo especialista, y donde explica exactamente qué es la endometriosis, ¿no? Yo te quiero explicar desde mi experiencia y mi testimonio. Pues bueno, cuando me dijeron, me explicó que esto era lo que tenía: 8 endometriomas, los ovarios pegados entre sí y por detrás del útero. Es como que me quedé bastante impactada y no sabía muy bien ni qué preguntas hacerle, ¿no? Yo creo que llega ese primer momento donde te dicen: tienes esto, y no sabes muy bien qué hacer, te quedas impactada. Yo creo que es normal. Él me dio su teléfono móvil y a lo largo de los días, cuando fui asimilando un poco la noticia, pues le hice preguntas, ¿no?
Y empecé a preguntarle y él pues me las contestaba todas. Recuerdo que en aquella época yo quería ser mamá y le decía, pero ¿esto va a impedir ser madre tal? Y me dice, a ver, estadísticamente dicen esto, pero tú eres una persona individual que puede ser que sí, que no tengas dificultades y ya está, ¿no? O sea, una cosa es la estadística y otra cosa eres tú como persona. Entonces, estos estudios se han hecho y se ha valorado que puede ser más difícil, pero luego tú eres una persona independiente en que, pues, ves a saber lo que pasa contigo. Entonces, bueno, sobre todo también esto me gustaría un poco como recalcarlo, que al final escuchamos muchas cosas, pero cada una es una persona individual y tiene mucho poder en su mano para poder abordar esto desde diferentes aspectos. Esa fue mi forma de enterarme que tenía endometriosis. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen endometriosis desde que tienen su primera regla y no sé cómo lo vivirán ellas, ¿no? Porque quizás desde un primer momento tienen ese dolor y no saben identificar que eso no es normal. Entonces, yo sí lo identifiqué porque a mis 34 o 35 años empecé a tener unas reglas que eran muy distintas a las reglas que yo había tenido, entonces pude identificarlo. Pero algo que me dijo el ginecólogo y la ginecóloga que me trató luego, Mariana Rius, que cuando hay dolor en la menstruación no es normal. Tú te notas la menstruación, te notas alguna molestia, pero ese dolor incapacitante donde yo me tengo que presionar mis ovarios, donde yo empiezo a llorar, donde empiezo a sentir que me desmayo, un dolor que no me deja tener una vida normal, un día a día normal, eso no es normal. Entonces, esto sí quería dejarlo recalcado por aquí, que si sientes que tienes muchos dolores con la regla, pues, y te dicen que es normal que pidas una segunda, tercera opinión o las opiniones que tú consideres oportunas. Vamos a la segunda fase que te quería explicar, que cómo se ha transformado mi vida durante estos 9 años. Yo creo que la primera transformación importantísima fue, yo era una persona que estaba siempre pendiente de lo externo, ¿no? Pendiente de que las personas de mi alrededor estén bien, pendiente bueno, no generar conflicto a mi alrededor, pendiente pues de quedar un poco bien, ¿no? De estar como muy hacia afuera y poco hacia adentro. Y el que me dieran este diagnóstico fue como esa oportunidad de empezar a mirar hacia adentro. En vez de poner la mirada siempre a que todo mi alrededor esté bien, fue como decir, va, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa en mi cuerpo? O sea, yo sí tenía dolores y me he enterado por eso, pero para que aparezcan esos dolores he estado mucho tiempo olvidándome de mí, ¿no? Y entonces fue como la primera oportunidad de escucharme a mí, de mirarme a mí y de bueno, contarme verdad, de decirme cómo estoy viviendo, ¿no? A replantearme un poco todo. Me parece como uno de los aprendizajes, una de las transformaciones más importantes que viví. El mirar hacia aquí y decir, vale, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando? Una vez empecé a mirar hacia adentro, a mirar un poco cómo estaba viviendo, empecé a ver que estaba muy desconectada de mi cuerpo desde diferentes ámbitos. Vamos a primero ir hacia el cuerpo, porque me gustaría tocar, mirarme a mí, escucharme a mí desde diferentes ámbitos, porque yo creo que es un conjunto de muchas cosas. A nivel físico, pues yo llevaba 17 años fumando, dejé de fumar. Esto es uno de los cambios más importantes de los que estoy plenamente orgullosa, ¿no? Porque estaba pendiente siempre del tabaco y te quiero decir que este cambio no fue por la endometriosis, o sea, yo ya llevaba como años pensando, quiero dejar de fumar, pero no sé cómo hacerlo, ¿no?
Y fue un trabajo psicológico de decidir, cuando decidí dejar de fumar, había estado como 3 años meditándolo, pensándolo y reflexionándolo, ¿no? Pero ahí hubo un primer gran cambio, que es dejar de fumar. Por otro lado, recuerdo que siempre estaba con gases, inflamación de estómago, o sea, siempre me sentía inflamada, siempre me sentía como con gases, todo como que me sentaba mal y no había parado a echar cuenta en que yo podía hacer cambios, ¿no?, con la alimentación. Y recuerdo empezar a investigar muchísimo. A medida que yo estaba visitándome con el doctor Carmona, que teníamos como una revisión semestral donde íbamos viendo qué tal iba la enfermedad y después te contaré el tratamiento médico, pues yo iba investigando. Recuerdo, creo que se llama Néstor Regenera, que hizo una formación para mujeres con endometriosis para abordar el tema de la alimentación. Y empecé como a escucharme yo en cuanto a qué me sentaba bien y qué me sentaba mal, porque yo comía lo que representa que hay que comer, fui haciendo esos cambios, pero a mí me seguían sentando mal cosas, ¿no? Entonces fue como la oportunidad de escucharme realmente a mí, sí, buscar información, informarme qué es lo que me puede venir bien, qué es lo que me puede venir mal, pero luego pasarlo por mi experiencia personal y por mi criterio, escuchándome a mí con cada alimento, ¿no? Y, por ejemplo, a mí las legumbres no me sientan nada bien, no las como, ¿no? Pues si es que si al final lo como y no me sienta bien, pues al final fue ir encontrando qué alimentación me venía bien a mí, y ahora, 9 años después, es como estar pendiente de esto en cada momento de mi vida, porque las cosas pueden ir cambiando y lo que a lo mejor me sentaba mal hace años, pues ahora me sienta mejor, y así es estar en contacto con mi cuerpo desde otro lugar y escucharlo, qué es lo que le viene bien, qué es lo que le viene mal, ¿no? Entonces, para mí fue la oportunidad de transformar mis hábitos en cuanto a la alimentación y empezar a sentirme mejor. Es como que siento que es una gran herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Hoy te explico mi experiencia, pero luego al final del episodio te voy a explicar el para qué, como te he dicho antes, ¿no?, de este vídeo. Y la idea es que pueda entrevistar a profesionales que se dedican a abordar desde diferentes ámbitos la endometriosis. Y todavía no he podido conseguir ningún profesional para que nos hable de la alimentación, pero es un propósito que tengo y espero que en un futuro pueda estar aquí en el podcast. Luego te presentaré pues los diferentes aspectos que ya están cuadrados para que vengan al podcast y nos puedan hablar cada profesional desde cada ámbito, ¿no? A nivel de sueño, o sea, alimentación, pude trabajarlo y transformar, y sigo en mi día a día transformando y investigando cosas y ver qué me puede sentar mejor, peor. Y ahí estoy, ¿no?, con mi trabajo diario, porque esto no es una cosa que la investigué y la hice un día y ya nunca más, porque luego la vida pasa y te quiero contar a nivel emocional cómo te afecta y cómo descuidas otras cosas. Entonces es un trabajo como muy completo. Después, a nivel de sueño, yo recuerdo que durante muchísimos años, bueno, pues de jovencita y así, pues salía de fiesta, me acostaba a las tantas, no dormía. Durante muchos años descuidaba mucho mi descanso, quizás salía a cenar hasta tarde, comía ciertas cosas que no me venían bien, el alcohol, bueno, pues una serie de hábitos que influían a mi descanso y a mi sueño y a mi reparación nocturna, ¿no? Y esto ha sido una transición que se ha ido dando de forma natural conforme yo iba investigando y conforme me iba reconectando con mi cuerpo, que iba teniendo la necesidad de acostarme pronto
y levantarme pronto. Entonces, ahora llevo como quizás 4 años que me levanto muy prontito, sobre las 6 de la mañana, y que me acuesto muy prontito, sobre las 10 de la noche, a veces antes, ¿no? Pero el tener esta rutina de descanso y de respetar muy bien mis horas de sueño ha transformado también mi energía, mi forma de afrontar el día, ¿no? Creo que esto también es algo que no he puesto mucho enfoque en eso, sino que se ha dado de forma natural, que he encontrado en ese descanso, en esos hábitos del sueño, en irme prontito a dormir, en levantarme prontito, que he visto que mi energía, tengo más energía a lo largo del día cuando hago esto. Y cuando no lo hago, porque en la vida pasan cosas y a veces me acuesto más tarde, noto profundamente cómo mi día lo vivo desde otro lugar. Entonces yo creo que el sueño, las horas de sueño, el tener esos ritmos, esas rutinas de sueño tan implementadas me ayudan muchísimo a estar mejor. Luego me gustaría abordar a nivel de movimiento. Yo recuerdo que no me gustaba nada el deporte. De hecho, no es algo que a mí me encante, yo he ido encontrando en el yoga, que descubrí el yoga pues a lo largo de estos años, una forma de conectarme con mi cuerpo, de que tenga movimiento, una forma que a mí me hace disfrutar y me ayuda. Entonces, para mí fue importante descubrir el yoga y también el caminar. O sea, yo siento que caminar me ayuda muchísimo, y caminar en la naturaleza me sube la energía, me conecta, me hace estar mejor, menos inflamada, me hace sentirme bien emocionalmente. Entonces, yo no digo que esto sea para todo el mundo, ¿no? Esto es lo que me sirve a mí, pero es como escucharte y ver qué tipo de movimiento te viene bien a ti, porque está claro que el movimiento ayuda a estar mejor, a que tu cuerpo se sienta mejor. Y yo encuentro en el yoga una forma amable de conectarme con mi cuerpo, conmigo, con mis emociones, con mi mente. Es como un espacio de conexión, y donde siento que me hace mucho bien, que me hace sentirme más tranquila, más en paz con mi cuerpo, que respeta mucho mis diferentes días, ¿no? Porque pues a lo mejor hay unos días que me encuentro con más energía, otros días con menos, y entonces el yoga respeta mucho esto. Así que te animo a encontrar tu forma, y sobre todo también caminar. O sea, a mí el movimiento consciente en la naturaleza, ir a caminar rodeada de seres queridos, gente que quiero, gente con la que disfruto, y el ir a caminar también sola, siento que me recupera, siento que me reconecta, que me hace subir mi energía. Y no es fácil priorizarlo, luego te voy a explicar cómo también durante los años lo he vuelto a descuidar, ¿no? Pero al inicio, en estos años de descubrimiento, conecté con el movimiento desde el yoga, desde el caminar. De hecho, hice el Camino de Santiago entero, hice 800 kilómetros, que otro día te explicaré esa experiencia. En 2019 hice el camino 800 kilómetros, caminando cada día una media de 25 kilómetros. Fue una forma de decir, Dios, esto a mí me sienta muy, muy bien, ¿no? Y luego a nivel emocional, como te he dicho al inicio, era una mujer que miraba mucho hacia afuera y que no estaba pendiente de mí. Y fue un momento, una oportunidad para empezar a mirarme hacia mí también desde la perspectiva emocional. Como te he dicho, estaba en un trabajo donde no me sentía nada bien, había tenido una ruptura sentimental, y yo siempre había intentado ahogar esas emociones, ahogar eso que me hacía sentir mal, y como, no, yo tengo que estar bien, ¿no? Para la gente, y tengo que estar bien para
quedar con mis amigos, mi familia. Yo siempre era la que estaba bien y la que organizaba todo y la que estaba para afuera, ¿no? Y fue una de esas grandes crisis, la endometriosis, que me hizo replantearme mi vida entera y decir, ostras, hay muchas cosas que no he querido mirar y voy a empezar a mirar. Entonces descubrí el coaching, hice un proceso de coaching con Maribel Ponce. No sé si la conoces, tiene un canal de YouTube, yo te la recomiendo totalmente. No fue para trabajar la endometriosis, fue en plan, voy a mirar hacia adentro y voy a trabajar mis emociones. Empecé como a leer mucho, por eso tengo aquí mi biblioteca, porque siento que los libros también me han ayudado muchísimo a lo largo de estos años. Y bueno, YouTube también, y por eso estoy haciendo este vídeo en YouTube. Si me estás escuchando en Spotify, te animo a verlo el vídeo en YouTube. Pues me puse a hacer un proceso con ella, yo creo que esto ya era 2020 o así, ¿no? Y empecé a trabajar muchísimas cosas sobre mí, cómo me sentía a diario. Recuerdo un ejercicio que me gustó mucho hacer con ella, que te animo a hacerlo, y es durante un mes cada día cógete una libretita y ponte a reflexionar al final del día en qué emoción o emociones han sido las predominantes a lo largo del día, y ve teniendo como un diario de tus emociones. Yo la verdad es que nunca me había parado a conectar con lo que sentía, ¿no? O sea, quizás sabía que me sentía a veces mal, a veces bien, pero cuando me sentía mal no quería sentirme así. Entonces intentaba, no, que desaparezca esto, ¿no? Y por primera vez fue como decir, bueno, estoy abierta a ver qué está pasando y a conectar con diferentes emociones. Pues yo tengo 38 años o así, ¿en serio? Pues sí, te tengo que decir que sí. Ahí es donde empecé a poner foco en cómo me estoy sintiendo realmente y abrazar lo que siento, ¿no? Ahí, durante ese proceso, que estoy enormemente agradecida, me despertó no sé, hablando con ella, despertó en mí esas ganas de profundizar en el coaching, y decidí formarme en la misma escuela que se formó ella, que es Inerti, que también aprendí muchísimo, ¿no? Fue un gran viaje, un viaje interior, de conocerme a mí, de prestar atención a mi pasado, a mi historia, a todo lo que me había pasado, a mirar a ciertos lugares donde no quería mirar. Y recuerdo perfectamente un proceso que hice con un compañero de ese viaje, donde abrí uno de esos cajones. No sé si tú seguramente también puedas tener algún cajón que no quieras abrir porque te da miedo. Pues ahí sentí la fuerza y la valentía de abrirlo, y ahí decidí iniciar en paralelo una terapia psicológica junto a una psicóloga que estoy también muy agradecida, Montse Santamaría, que es de mi pueblo, Igualada, y empecé a trabajar con ella en paralelo, pues ese cajón que no quería abrir. Y bueno, se abrió un mundo, ¿no? Ahí conecté, fíjate, que abriendo esos cajones que no quería abrir, he tenido que cortar porque me emociona mucho acordarme de eso. Aquel proceso realmente no fue sencillo, ¿no? Y creo de corazón, que ahí está la madre del cordero a nivel emocional, ¿no? Todo lo que sentimos, todo eso que guardamos, hay mucho que soltar, ¿no? No sé si te puedes sentir identificada, pero bueno, ahí es donde se inició un proceso en paralelo de coaching con terapia psicológica, donde yo empecé a soltar emociones que tenía reprimidas durante muchísimos años, 20 años, 25.
Y ahí es donde empecé como a liberar a nivel emocional, a conectar con mis emociones, con todo lo que sentía. Y realmente fue complicado, ¿no? Porque era una persona que estaba acostumbrada a callar, a aguantar, a esconder eso que sentía. Y fue como, wow, un buen revolcón, ¿no? Por eso, o sea, te estoy explicando 9 años en un vídeo de menos de 1 hora y no te lo puedo explicar todo, ¿no? Pero no sé en qué fase estarás de tu diagnóstico, de tu vida, qué es lo que estás viviendo y pasando, pero hay muchos momentos que no son sencillos. Yo te quiero dar aquí como desde mi historia, que para mí la endometriosis ha sido una oportunidad tremenda de transformación y de la que estoy profundamente agradecida. Pero durante esos 9 años han habido momentos de todo, momentos de dolor, de tener reglas muy dolorosas. Aquí te voy a explicar mi tratamiento. O sea, yo con el doctor Carmona me dijo que él no quería operar y que mejor era tenerlo dormido, y entonces estuve con tratamiento hormonal donde me retiraron la regla durante unos 4 años aproximadamente. Entonces ahí sí que es verdad que los focos de endometriosis disminuyeron muchísimo, me encontraba muchísimo mejor, pero pude ver que iba perdiendo conexión con mi cuerpo, ¿no? Pues los efectos secundarios al final, que yo estoy muy agradecida de haber tenido este tratamiento cuando yo desconocía lo que me estaba pasando, y me ayudó muchísimo, pero llegó un punto que hablé con el doctor y le dije, necesito parar porque me siento muy desconectada de mi cuerpo, me siento como, siempre lo digo, no sé si se me entiende así, pero como una cabeza andante. O sea, mi cabeza va por un lado y mi cuerpo va por el otro, entonces necesito reconectar con mi cuerpo, conmigo, volver a tener la regla. O sea, la eché de menos por primera vez. Siempre había sentido que la regla era un estorbo, que por qué, que vaya ahora que me viene la regla, qué molestia más grande, antes de los dolores, en plan, es que es una incomodidad. Y por primera vez pude echarla de menos, y cuando me volvió a venir la regla es como, recuerdo emocionarme en plan, ay, qué bien, o sea, vuelvo a ser yo, ¿no? Y bueno, el doctor me dijo que estaba estable, lo podíamos dejar, y yo a partir de ahí me fui ya con un seguimiento con la Seguridad Social. Tuve ahí un descanso grande de médicos, porque era cada 6 meses pues ir a revisión, con el corazón encogido, a ver si había mejorado, que iba mejorando, la verdad, pero también me sentía muy mal porque me hacía la típica pregunta de, bueno, ¿quieres ser mamá? Entonces, para congelar óvulos, no. Ese fue un gran proceso para mí también, porque siempre creí que yo a mis 35 años iba a ser madre, ¿no? La típica vida que tú te crees que tendrás. No, yo con 35 años seré madre, tendré mellizos, me acuerdo que le decía a la gente de mi alrededor. Y pues fue un gran palo también, ¿no? De decir, hostia, espérate, que a lo mejor esto no va a ser. Recuerdo de estar mirando para hacerme in vitro también, pero me generaba muchísima ansiedad. Empecé a hacer un trabajo personal, realmente quiero ser mamá, y empecé a plantearme realmente lo que yo quería, ¿no? Porque a día de hoy también con perspectiva recuerdo que, claro, yo había dado por hecho que yo iba a ser madre, pero realmente no había conectado con, o sea, ¿pero tú quieres ser mamá? ¿O es lo que te has creído siempre y no lo has cuestionado, no? Y llegó un punto que dije, pues es que suelto la maternidad porque no siento que quiera serlo, pero eso llegué a esa decisión después de años de sufrimiento, ¿no? Como me habían dicho que quizás no podía ser, pues entonces quiero ser. Es que aquí hay un gran temazo con la maternidad en la endometriosis, y bueno, que esto quizá podamos profundizar en algún momento, pero a través de conectar más conmigo, con mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones, pude ver que no,
que no era lo que yo quería y solté la maternidad, y a día de hoy estoy muy contenta con esa decisión personal propia mía, que cada uno tendrá su decisión y su forma de vivirlo, ¿no? Y me siento muy feliz con esa decisión y con la vida que tengo a día de hoy. Pero bueno, a día de hoy estoy sin tratamiento y estoy con un seguimiento a través de la Seguridad Social. Y ahora vamos a llegar a la fase, ¿no?, de en qué situación me encuentro yo hoy, que es que, bueno, en la última revisión me dijeron que mi endometriosis, mirando el último diagnóstico por la privada, me miraron en la pública y me dijeron que estaban los focos donde estaban, pero un poco peor. O sea, había vuelto a aumentar la endometriosis, y es más, que se estaba yendo como a las trompas de falopio. Entonces me preguntaban si tenía dolores, y yo es verdad que no tengo dolores hace muchos años, porque he cambiado muchas cosas de mi vida, como te digo. He cambiado la alimentación, he cambiado mi rutina de sueño, he cambiado el movimiento, he cambiado mi trabajo personal y mi conexión conmigo misma a nivel emocional muchísimo. Esto yo creo que ha sido, como te digo, la pieza clave, pero es como que he cambiado muchas cosas y no he tenido más dolores como aquellos. Sí que es verdad que llevo unos meses como con alguna presión, pues quizás cuando voy a ir al baño o cuando me va a venir la regla. Recuerdo que a mi pareja le decía, yo creo que esto es de la endometriosis, porque no es dolor, pero empiezo a tener ciertas molestias que no tenía antes. Y a día de hoy pues ha empeorado. Y yo, si me pongo a reflexionar, llevo 2 años en en una etapa de cambio profesional donde he tenido muchísimo estrés interno. O sea, cambiar a nivel de profesión y cambiar mi identidad y cambiar mi vida entera, porque han cambiado muchísimas cosas, pues ha hecho que yo tenga un estrés importante y que haya descuidado ciertas cosas, ¿no? Como descuidé un poquito la alimentación, no prioricé el movimiento, no llegando al extremo donde estaba hace 9 años, pero sí empezando a dejar ciertas cosas de lado y priorizando el foco a nivel profesional y cómo lo hago. Y puedo ver, ¿no?, que es como un aviso de mi cuerpo de decir, recolócate, recoloca. Es un momento de volver a enfocar. Y recuerda por qué empezaste este camino de transformación personal, por qué estás construyendo tu nueva profesión. En estas últimas semanas he vuelto a conectar con el para qué empecé yo todo este cambio profesional y personal, ¿no? Y es porque hubo un punto después del diagnóstico de endometriosis donde, después de todos los cambios que había hecho yo a nivel personal, me di cuenta que tenemos mucho poder personal y que esto yo tenía que mostrarlo al mundo. Yo ahí acompañé a muchísimas mujeres con endometriosis a trabajar la aceptación de la enfermedad con el coaching que yo aprendí y con mi experiencia. Y hubo un punto que, como no me sentía enferma, lo dejé atrás y empecé a mirar hacia otro lugar. Y esto me ha hecho volver a conectar con mi para qué y de querer aportar mi granito de arena, estoy un poco nerviosa, querer aportar mi granito de arena a todas esas mujeres que se puedan sentir perdidas con ese diagnóstico de la endometriosis, y aportar luz y a través de mi experiencia, mi testimonio. Este vídeo vas a ver que está en una nueva lista de reproducción que se va a llamar Creando Posibilidades para las Mujeres con Endometriosis, donde voy a invitar a profesionales que tienen endometriosis, una doctora que tiene endometriosis y ayuda a mujeres con endometriosis, a una fisioterapeuta que tiene endometriosis y ayuda a las mujeres con endometriosis,
a personas, mujeres que tienen endometriosis y que van a explicar su experiencia, cómo se han sentido, en qué han cambiado, cómo han podido transformar su vida, qué han sufrido, qué les ha salido mal, qué les ha salido bien. Y también desde aquí es un llamamiento a mujeres que tengan endometriosis y que quieran explicar su historia. Este es un espacio para hablar de la endometriosis, donde nos podamos sentir acompañadas, donde a lo mejor yo te escuche y bajo tu experiencia me ayude a ver otra posibilidad y a acercarme más a mi bienestar, porque yo creo que esto es una carrera que, no sé, un aprendizaje continuo y este va a ser mi granito de arena para todas nosotras, para mí la primera, porque escuchar a otras mujeres que lo están viviendo, que lo han vivido, a otras profesionales, yo sé que eso me va a enriquecer muchísimo y espero que lo haga contigo, ¿no? Y bueno, un poco esto es lo que quería contar, no sé, en mi mente era como que, ¡guau!, tengo muchísimas cosas que hablar, pero bueno, luego te pones delante de una cámara y no es tan sencillo, entonces este es un primer acercamiento. En algún momento es posible que vuelva a hablar yo de otras cosas. No sé cada cuánto se va a publicar un episodio dedicado a la endometriosis. Esto va a ser de una forma natural, conforme vayan apareciendo, pues lo iré publicando. Esta lista de reproducción va a estar ese espacio para todas nosotras. Y nada, desde aquí espero que te haya ayudado, que de alguna forma te hayas sentido acompañada, que hayas visto nuevas posibilidades donde a lo mejor solo ves oscuridad y que sea lo que sea que estés pasando. Aquí estoy, si me quieres escribir, abajo dejo el mail para que puedas compartir conmigo lo que sientas. Hay algo que se me olvidaba y es que a día de hoy y con este diagnóstico donde me dicen que mi endometriosis está peor, puedo ver el cambio de hoy, hace 2017, hace 9 años, donde estaba tan asustada, no sabía nada, y te tengo que decir que ahora también me asusté, también tuve miedo, también mi mente me empezaba a decir, ay Dios mío, y si se te va hacia otros lugares, y si tal. Y eso es lo que hizo conectar con mi para qué de entonces, el vivir de nuevo aquella situación tan incómoda donde te están revisando y están diciendo que tienes esto, que tienes lo otro y tú te sientes muy vulnerable, muy asustada, con mucho miedo. Pero hoy, en lugar de estar 3 años o no sé el tiempo que estuve en esa gran crisis, he estado unas semanas permitiéndome sentir esas emociones y permitiéndome reconectar con lo que me hace bien, dándome los espacios, y cuando hay un trabajo personal hecho, las cosas se viven desde otro lugar, ¿no? Pero he vuelto a sentir miedo, he vuelto a sentirme insegura, he vuelto a llorar, a conectar con todo eso que se remueve cuando te dicen que estás peor, ¿no? Y entonces ahí es donde ha vuelto a nacer esas ganas de compartir, de dar voz a la endometriosis, de crear este espacio desde lo más profundo de mi corazón y a decirte que estás acompañada. Vamos allá a hablar con más mujeres con endometriosis, con más profesionales y a dar visibilidad a esto que puedes estar viviendo, ¿no? Así que gracias por haber llegado hasta aquí. Comparte este episodio con quien sientas que le puede ayudar, dale a me gusta si te ha gustado y nos vemos en el próximo episodio de Creando Posibilidades. Y fíjate lo que es la vida, que el logo de este canal es un árbol de la vida, te lo pongo por aquí, un árbol de la vida con un corazoncito debajo, que eso mismo lo tengo tatuado y significa, o sea, cuando yo me tatué esto era porque gracias a la endometriosis yo había vivido una transformación bestial en mi vida.
Entonces siempre estaré agradecida a todo lo que viví con la endometriosis por esa transformación que me ofreció y por todo lo vivido, ¿no? Así que también para que sepas un poquito más de dónde viene ese dibujito que está en el canal y significa eso. Y fíjate, cuando abrí el canal no pensé en hablar de la endometriosis, pero por circunstancias de la vida, lo que he ido viviendo, sobre todo por este último diagnóstico donde me ha hecho reconectar con todo lo que yo viví, sentí, y reconectar con el para qué de este proyecto, que es acercar el bienestar a las personas. Conecté con esa parte de mí y por eso se inaugura esta nueva lista de reproducción. Me gustaría acabar con esta reflexión. Sea lo que sea por lo que estés pasando, me gustaría decirte algo. Tienes un enorme poder, el de cambiar tu mirada. Podemos elegir resistirnos a la vida y victimizarnos, o podemos abrazar lo que es y responsabilizarnos. Mirar de frente lo que nos pasa y transformarlo en una oportunidad para crecer. Gracias por estar al otro lado.